Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy venerar con amor la memoria de dos grandes columnas de la fe cristiana, San Pedro y San Pablo. Dos personas tan ordinarias como cualquiera de nosotros, transformados, eso sí, en personas extraordinarias por la gracia de Dios. Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo, el apóstol de los gentiles, son dos pilares fundamentales de la Iglesia. Recordemos hoy a estos grandes testigos de Jesús. San Pedro. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús conversa con sus discípulos al final de un día de ardua labor evangelizadora en la región de Cesarea de Filipo, cerca de la naciente del río Jordán. Entre risas y anécdotas surge una conversación que cambiaría el rumbo de la historia de Simón Pedro. Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta profunda, concreta, que exige una respuesta radical. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde con voz firme y decidida: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro intuye que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino que además es el Hijo de Dios vivo. En poco tiempo, aquel humilde pescador ha captado el misterio divino de Jesús en sus palabras y en sus gestos. Pedro, a pesar de su carácter fuerte y sus muchos defectos, ha tenido la sensibilidad de observar y seguir de cerca a Jesús. Él ha visto entre la gente pobre y marginada a Jesús, enseñando un mensaje fresco y novedoso que entusiasma y transforma los rostros y los corazones. Le ha visto imponiendo sus manos con amor sobre los enfermos y los leprosos, que felices se marchan sanos, dando gloria a Dios. Le ha escuchado mandando callar y expulsando con poder y autoridad a los demonios, liberando así a los oprimidos. Ha visto cómo le obedecen el mar y el viento. Le ha visto multiplicar los panes. Le ha visto caminar sobre el agua. Pedro ha visto a Jesús restaurando sin temor la dignidad de las mujeres, y le ha visto jugando como un niño entre los niños. Le ha visto cuando se retira a orar por las noches o las madrugadas. Mirándolo bien, Pedro descubre que Jesús es un hombre como todos. Come, duerme,
se ríe a carcajadas, llora, se cansa y se irrita ante la hipocresía y la falsedad de los fariseos. Pero hay algo divino en Jesús que ha calado profundo en el corazón de Pedro. Pedro ha seguido de cerca a Jesús. Pedro es imperfecto, sí, y mucho. Es impulsivo, impetuoso y comete muchos errores. Pero ama a Jesús con todo su corazón y está convencido. Lo ha visto, lo ha seguido. Este hombre no solo es el Mesías anunciado por los profetas, es el Hijo del Dios vivo. Jesús celebra su respuesta con regocijo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esos secretos divinos, esos misterios insondables, esos planes maravillosos, solo los revela el Padre Celestial a los que son sencillos de corazón, no a los sabios y entendidos. Pedro pertenece a esa categoría de seguidores sencillos de Jesús que viven con el corazón abierto al Padre. En esto consiste la grandeza de Pedro, en su pequeñez. Si queremos experimentar la fuerza renovadora del Evangelio, como Pedro, debemos de ser sencillos y humildes de corazón, y vivir con el corazón abierto, con el oído atento y con los ojos fijos en Jesús. Jesús le hace a continuación una promesa solemne. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no eligió a Pedro por ser el mejor. No era el mejor, ¿qué va? Jesús elige a Pedro por la fuerza y la firmeza con que ha hecho su confesión de fe. Jesús siempre elige y elegirá hombres y mujeres con muchos defectos y debilidades, claro que sí, pero capaces de confesar su fe en Él con determinación y convicción. Gente que sirva a Dios con humildad, reconociendo siempre su pequeñez delante de Él. Discípulos verdaderos de Jesús que lo siguen de cerca cada día. Personas que viven con los ojos fijos en Jesús y que saben que todo es por su gracia. Por otro lado, San Pablo. Pablo, como todos sabemos, tiene tristes antecedentes. Maestro de la ley, fariseo exacto y puro, dogmático, duro e intransigente, que lideró la persecución de los primeros cristianos, creyendo que así hacía un buen servicio a Dios. Iba rumbo a Damasco respirando odio contra los cristianos, cuando Jesús resucitado le sale al paso y le da un giro radical a su vida, su vocación y su manera de entender a Dios. El gran perseguidor cayó conquistado y se convirtió en el loco enamorado de Cristo, y hoy es venerado como modelo de todo evangelizador. ¡Ay de mí si no evangelizo!, se decía a sí mismo todos los días San Pablo. Era incansable su deseo de anunciar a Jesús a todos, sin excepción, a tiempo y a destiempo. Encadenado y azotado en la cárcel, se regocijaba diciendo: pueden encadenarme a mí, pero nunca podrán encadenar el Evangelio. Sus cartas y epístolas se escribieron en su mayoría en la prisión, y 2000 años después pueblos de toda la tierra escuchan su predicación en cada Eucaristía. Su ministerio trascendió en el tiempo y la distancia. Su valentía le llevaba a enfrentar sin miedo a sus contrincantes, y el Espíritu Santo muchas veces le libró y defendió
de los ataques de sus enemigos y de la misma muerte, hasta que llegó el día en que debió sellar su testimonio con su sangre en el martirio. Pablo y Pedro. Ninguno de los dos comenzó muy bien, que digamos, la carrera de su vida. Los dos metieron la pata, y bastantes veces. No siempre fueron ejemplares. Acumularon bastantes errores, caídas y pecados graves. Pero Pedro y Pablo no se quedaron atascados en el pasado lamentándose y llorando sus pecados. Sus errores no los desanimaron. Sus fracasos no los hicieron desertar. Ambos pusieron su fe y confiaron en el Señor Jesús. En el camino, y siguiendo muy de cerca las huellas de Jesús, fueron aprendiendo, fueron creciendo, fueron madurando como discípulos, primero, después como apóstoles, y finalmente terminaron siendo santos y columnas de la iglesia. Los dos pelearon bien su combate. Los dos corrieron sin detenerse hasta llegar a la meta. Los dos conservaron la fe. El Señor Jesús nunca los defraudó y siempre estuvo con ellos a su lado, aún en la cárcel, sosteniéndolos y dándoles fuerzas. Los dos fueron librados de las fauces del león muchas veces, y los dos fueron llevados sanos y salvos al reino de los cielos, donde recibieron por fin de manos del Padre Celestial la corona merecida. ¡Qué tremenda motivación! Todos nosotros que a menudo metemos la pata, estamos peleando el mismo combate, corriendo por alcanzar la misma meta y tratando de conservar la misma fe. Hermanos y hermanas, Jesús no nos abandonará ni nos defraudará jamás. Los poderes del infierno no prevalecerán jamás sobre esta iglesia. Que por la intercesión de estos dos grandes santos, el Señor nos siga librando de todos los peligros y de todo mal, y nos lleve sanos y salvos a su reino celestial, donde todos un día recibamos la corona merecida para honra y gloria y honor del Señor Jesús. San Pedro y San Pablo apóstoles, rueguen por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.